Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos los que nos están en este día, pues están conectados en vivo a través de Zoom. Y Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Soy la pastora Indira Cid del Ministerio Internacional Kainos y la Casa de Adoración y Restauración Kainos. En este día, pues, como siempre les digo, usted ya se perdió de nuestro gozo anterior, tiene que venir presencial si es posible, para que disfruten de lo que nosotros disfrutamos antes de iniciar la enseñanza. Pero ya dando formal inicio a este tiempo, tenemos que agradecerle a Dios porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y vamos a conocer hoy otra dimensión de Dios que pocos conocen. Y digo que pocos conocen porque lo que vamos a trabajar en el día de hoy, a conocer en el día de hoy, es por revelación. Es una revelación, es un rema de Dios sobre la vida de alguien, y por más que queramos explicar, esto solamente Dios puede hacerlo a través de su espíritu en una persona. Y para eso, no me corresponde el día de hoy, para eso vamos a tener a nuestro querido Pedro Ulloa, que es hijo de la casa. Un aplauso, por favor. Es un hijo que el Señor pues trajo a esta casa y lo trajo de una forma misteriosa, como son las cosas de Dios, de una forma especial, pero sabemos que la misma manera ha sido la que Dios lo ha tratado y Él lo va a derramar en nosotros en el día de hoy. Ha sido, yo sé que ha sido un trato del Espíritu Santo con Él, y vamos a ser muy edificados y muy impactados con lo que Dios va a hacer. Así que ayúdenme a orar por Él, extienda su mano para acá y damos gracias. Señor, gracias te damos por la vida de Pedro. Gracias, Señor, por su depósito. Gracias, Señor, por su llamado, por su ministerio. Gracias, Señor, por cómo tú lo has cargado, Padre, para este tiempo. Gracias porque aún él estando postrado en cama, tú comenzaste a tejer los hilos que lo traerían en el día de hoy a hablar y testificar de ti. Gracias, Señor, porque no es palabra lo que él tiene, sino es testimonio. Es lo que tú has hecho en él y a través de él. Te pedimos que lo guardes, que lo cubras, que pases carbón encendido por sus labios, para que no sean sus emociones, sino tu espíritu y tu voz a través de él en esta mañana. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Más que bendecido por esas palabras. Y sí, el Señor pasó carbón encendido por mi boca. Se me nota. Primero quiero darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí esta mañana, delante de muchas personas que conozco, personas que le tengo aprecio, las personas que están también a través del Zoom, algunos que conozco que tenemos una relación de tiempo. Y la manera, como dice la pastora, que Dios me trajo a su camino, es una manera misteriosa, porque todos siempre decimos a cualquiera que tú le preguntes en la calle, hasta un moribundo, ¿crees en Dios? Te levanta la mano y te dice que sí. Una cosa es decir que creo en Dios, otra cosa es obedecer. Entonces Dios tiene distintas maneras de traer a las personas a su camino. Yo pasé por un proceso con el tema del COVID, el cual es como la herramienta que Dios utilizó para empezar a cambiar algo en mí. Y ese algo yo lo pude apreciar mientras yo estaba interno, porque posiblemente muchos de ustedes no tengan condiciones económicas precarias, posiblemente algunos tengan abundancia, otros no. En mi caso, mi problema básicamente no era el económico. Cuando le digo que mi problema no era el económico, no significa que yo tenía una mansión, un yate y mucho menos. Significa que yo tenía la capacidad económica para pagar cualquier gasto médico que yo pudiera tener en el momento. Pero estando en cama me di cuenta que no bastaba la cuenta que yo tenía, ni las tarjetas de crédito bastaban, pero que tampoco bastaba que yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo me encuentro en esta posición? Si eso me acuerda con un amigo que hablaba ayer que me dijo, pero yo no sé por qué yo paso por estas situaciones y yo no le hago mal a nadie. Yo no tengo enemigos. Yo no le ando poniendo el pie a nadie. ¿Por qué a mí esto? Y la verdad es que la voluntad de Dios solo Dios la tiene y el control de ella la tiene Dios.
Pero en ese momento yo entendí que el problema era yo, que el problema no era la enfermedad, que el problema no era el sitio donde yo me encontraba, sino que yo durante 40 y pico de años nunca volteé a ver a Dios. En ese momento yo dije, pero el problema soy yo, porque si Dios toma la decisión de que yo no esté aquí, ¿qué pasa? Si mi vida, ¿qué pasa con mi vida? ¿Tendré una vida eterna o simplemente al lago de fuego? Entonces entendí que yo tenía que cambiar algo en mi vida y que eso que yo tenía que cambiar en mi vida no era trabajo, no era condición económica, sino era la manera en la que yo le agradecía a Dios. Yo siempre he dicho que yo le he agradecido a Dios y que yo he sido bendecido, pero parece no era de la boca hacia afuera, no era algo que realmente yo hiciera obedeciendo a Dios, porque todos somos pecadores, pero no todos reconocemos nuestros pecados. No todos reconocemos cuando andamos en camino fuera del diseño de Dios. Entonces, esa es una parte de la historia, la cual si me dedico a eso, yo creo que todavía el lunes estamos aquí, pero básicamente es tú tienes una vida fuera del diseño de Dios, no puedes esperar responsabilizar a Dios por ello. No puedes, porque la decisión es tuya. Tú naciste y tienes un libre albedrío y tienes una voluntad y una decisión. Y si en tu voluntad está no estar bajo el gobierno de Dios, pues entonces las consecuencias son las que habitualmente tenemos. Y cuando pasamos por situaciones difíciles, no tenemos a papá. No el papá humano, sino papá, a Dios, no lo tenemos. Y cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, realmente siempre estaremos vacíos. Nunca podremos estar satisfechos. Por eso vemos que hay personas que con toda la condición económica y todo lo que llena al ser humano, se quitan la vida. Porque hay una parte que solo la llena Dios. Entonces, como todo lo de Dios habitualmente suele ser un misterio, el diseño para mí es la parte fundamental de Dios, porque ahí es donde todo inicia, donde todo yo lo empiezo a entender. Dice que si tú no conoces tus historias, estás condenado a repetirla. Si fue buena o si fue mala, estás condenado a repetirla. Y todo diseño inicia en la mente, en la imaginación de alguien, para consolidarlo en una obra o en una pieza, en un objeto, en algo. Pero todo diseño tiene un diseñador. Y nosotros tenemos por excelencia a Dios como nuestro diseñador. Gloria a Dios. Dios es nuestro diseñador y si todos creemos en Dios, debemos de obedecer el diseño de Dios para que nuestras familias puedan permanecer bajo la gracia de Dios y el amparo de Dios. De lo contrario, no es posible que eso suceda. Y como todo, siempre tenemos el tema del origen, si el hombre viene del mono, si el hombre viene desarrollándose, pero como una vez en la compañía, hay un grupo de monos que se quedaron sin desarrollo, sin evolución, se quedaron. Está la teoría de Darwin y otras más que teóricamente justifican la evolución del hombre, pero el hombre se ha dedicado a estudiar la evolución por millones de años. Sin embargo, 4.500, 5.000 años de la creación del mundo no son capaces de revelarlo, no son capaces de entenderlo. Pues yo sí he sido capaz de entenderlo gracias a la revelación de Dios, porque en ese momento yo entendí que en mi casa
yo no solo estaba equivocado, sino que estaba fuera del diseño de Dios. Aleluya. Y yo quiero que tú te hagas una pregunta en el día de hoy. ¿Realmente tú tienes un diseño de Dios en tu casa? ¿Realmente tú tienes un Edén o estás fuera del Edén? Esa es la pregunta que a medida que vayamos avanzando yo quiero que se hagan. Si realmente tú tienes un Edén o estás fuera del Edén en tu casa. Si realmente tú vives en el diseño de Dios o vives fuera del diseño de Dios. Entonces, según la ideología de género también, que es otro contraste que tenemos hoy en día, lo cual afecta bastante al diseño de Dios, porque realmente el ser humano ha creado unos fundamentos en la sociedad, los cuales no vienen de Dios. Y esos fundamentos son que hoy en día una persona puede nacer hombre, pero sentirse mujer. Una mujer puede nacer como tal, mujer, pero sentirse varón. Y ha evolucionado tanto que yo creo que la teoría de la evolución aquí que entra, porque ya hay personas que nacen con X sexo y se sienten caballo. O sea, una persona que nace siendo varón y resulta que está brincando tabla porque se cree caballo. O sea, podemos mirar la desincronización que hay respecto al diseño de Dios. Entonces, como diseñador, sí creemos en el diseño de Dios y dice que Dios es un Dios de diseño, de orden, de planes y proyectos gloriosamente estructurados. Todo lo que Él hizo funciona en una forma matemáticamente perfecta. No hay algo que pase en la tierra, que se mueva una hoja, un grano de arena, que no esté bajo el control de Dios. Si nosotros entendemos eso, debemos de buscar ese diseño de Dios, porque las cosas hermosas, las cosas en amor, solo se dan bajo la potestad de Dios. Si se fijan ahorita, ¿quién no quiere que sus hijos estén bajo el manto de Dios? ¿Quién no quiere que sus hijos tengan una vida bajo el poder de Dios? Porque fuera de ellos no hay bendición. Subsistes en el mundo, pero no hay una bendición como tal. Entonces, para poder consolidar esto, tenemos que hacer como dice la madre. Si todo lo que tú ves, si todo lo que tú estudias te aleja del Padre, si todo lo que tú analizas, si todo lo que tú lees, si todo lo que tú confrontas te acerca cada vez más a Dios, entonces sí viene de Dios. Y por eso nos vamos a ir al Génesis. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La pastora sabe un poquito de inglés, pero yo también sé un poquito del griego. Génesis, el origen. Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, no está solo. La gente tiende a negar la Trinidad, pero está el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo, lo que significa que el nombre tenía el dominio de todo. Era nuestra responsabilidad porque Dios la había delegado en el hombre, responsabilidad en el Edén. Y dice más adelante en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No dice que creó varón, varón, hembra, hembra, caballo, hombre, o mucho menos. Dice que lo creó varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo que significa que el hombre estaba mandando Dios estaba mandando al hombre a fructificar y a ser el administrador de todo cuanto había en la tierra. Y dice en Génesis 2, 15, 25, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
y le dio Dios este mandato: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque ciertamente el día que comas de él perecerás o morirás. En esa parte, cuando Dios le dice al hombre que perecerá, le está hablando que si incumple, que si es desobediente, todo lo que hoy en día tenemos en la sociedad es la consecuencia de ese acto que cometió Adán, esa transgresión en ese momento. Y dice en el 18, luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso los nombres, a todos los seres vivos, y con esos nombres se les conoce. Así el hombre fue poniéndole el nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontraba ayuda para el hombre. En el 21 dice: entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en sueño profundo, y mientras dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo a la mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y se llamará mujer. En el hebreo se llama Isha porque proviene del Ish, que es el varón o varona en otra versión. Cuando dice que Dios hizo una mujer, la hizo para el hombre. No dice que te hizo 5, ni dice que te hizo 6. Dice que hizo una mujer de ayuda idónea. No le topen a los hombres, las mujeres que están ahí, pero sí hizo una que debe ser de ayuda idónea. Cuando dice de ayuda idónea, significa que se complementan. Al mismo tiempo, este pasaje reconoce la condición de mujer de Eva. La mujer y el hombre comparten la misma dignidad humana. Esta será llamada varona porque viene del varón y así fue tomada. Esa misma similitud en la diferencia es lo que hace posible el tipo de unidad que se produce en el matrimonio. Aleluya. Esa diferencia que hay entre el hombre, porque la gloria del hombre es hombre y la de la mujer es ser mujer. Y ambos, cuando se unen en un ser, tienen la capacidad de producir o de proporcionarle a la tierra, multiplicarse, seres de igualdad que ellos, o sea, semejantes a Dios. Entonces, esa unidad es la que nosotros estamos defendiendo hoy. Esa es la unidad del diseño a la que yo me debo por obediencia a Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos 1 que la homosexualidad es un pecado contra la naturaleza de Dios. Por eso le digo, analice si su vida se rige por el gobierno de Dios, por el diseño de Dios. Por eso nosotros hoy vemos que hay tantas cosas que nos confrontan, como la homosexualidad, un sinnúmero de cosas que la sociedad ha impuesto al hombre, que nos han puesto como pero no son. O sea, no es normal que yo vea dos hombres caminando, porque no es del diseño de Dios. Simple y llanamente, no le voy a entrar a tiro, no los voy a matar, pero no lo puedo reconocer como algo bueno y válido, aprobado por Dios, porque no pertenece a su diseño. Cuando Dios le dice que se multipliquen, Dios realmente oficializa el primer matrimonio. Esa es la realidad. Aunque usted no vea la palabra matrimonio, más adelante se dará cuenta de que sí realmente es un matrimonio. Por eso dice que el hombre deja a su padre y a su madre. No dice que deja a su madre y a su madre, a su padre y a su padre. Lo que significa que deja padre y madre. Y los dos se funden en un solo ser. Cuando dice que los dos se funden en un solo ser, ese uno es del hebreo ejer, que significa plural o singular,
como un racimo de uva, pero contiene muchas uvas, porque la familia está llamada a fructificar. La familia, a eso Dios la ha llamado, a fructificar, pero sobre todo a caminar en los caminos de Dios. En el Génesis 3 vemos la caída del hombre, que dice: la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: si ustedes se hizo la serpiente, tomó algo de verdad, lo transformó y confundió y engañó literalmente a Eva, porque le dice: es verdad que Dios dijo no comieran de ningún árbol del jardín. Ella responde: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Esa parte se la cambió, porque Dios dice que morirán, y la serpiente se la convirtió en una verdad diciéndole que no iban a morir. Y dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. ¿Por qué como Dios? Porque conocerán el bien y el mal. Pero realmente lo que hizo fue engañarlos. Dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo, dice, lo que significa que sí hay un matrimonio y que Dios oficializó ese matrimonio en el Génesis, en el inicio de la humanidad. Y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera, porque ya tenían la capacidad de ver. No sé si imagínense, pero usted se lo imagina y se imagina lo que Adán dejó en nosotros. Imagíneselo dentro del Edén, donde nadie murmura de nadie, donde no tengo la capacidad de ver pecado de nadie, donde puedo ver a mi amigo, donde puedo ver a mis prójimos sin tener la necesidad de murmurar. Entonces, en este versículo, en el 8, me llama mucho la atención porque dice: cuando el día comenzó a refrescar, llámese la tarde, el hombre y la mujer oyeron a Dios el Señor. Yo le pregunto, si usted pudiera tener la capacidad en este momento de escuchar que el Señor viene ahí, yo creo que se desarma este pedazo. Imagínese el tipo de relación que tenía Adán con Dios, que tenía y Eva, la capacidad de escuchar cuando Dios se acercaba. Oigan cómo dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Tenían la capacidad de tener una relación extremadamente cercana con Dios. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Ellos sabían que habían desobedecido a Dios. Pero Dios, el Señor, lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Porque la responsabilidad es del hombre. Por eso que el hombre es la cabeza del matrimonio. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Cuando suene la trompeta, yo no tendré miedo. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor venga, cuando sea la hora del Señor venir y las trompetas suenen, yo no tendré miedo. Porque yo he decidido seguir a Dios. Amén. Y Adán, en el momento que desobedeció, tuvo miedo. Y ese miedo que nos sacó del Edén
es lo que a mí me hará entrar nuevamente. Amén. Bendito. Gloria a Dios. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? ¿Cuántas cosas tenemos a diario prohibidas que las tomamos? No solo lo que se comió Adán, venimos de esa naturaleza vieja y seguimos con ella encima, pero tenemos la capacidad de adquirir una naturaleza nueva, y es reconociendo a Dios como nuestro único Señor y Salvador. Si no lo hacemos, no tendremos una naturaleza nueva y no podremos luchar contra esa naturaleza vieja. Si nosotros no nos llenamos del Espíritu, no tendremos la capacidad de luchar contra esa naturaleza. Y muchas veces estamos pensando, mañana lo hago, el jueves, el viernes. El tiempo solo lo sabe Dios. Y es bueno aprovechar el tiempo, porque todos los días, dice el Señor, son malos. Así que les exhorto que empiecen a buscar del Señor y que empiecen a caminar en su diseño, porque las bendiciones son abundantes. Esa es la realidad. Y dice, él respondió, la mujer que me diste, la primera excusa que hay en el mundo es esa. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Pero ¿quién era el responsable de responderle a Dios? Era Adán. Adán tenía la capacidad de, cuando le ofrecieron, decir que no. Tenía la capacidad de poder decir que no y no entrar en la desobediencia que Eva tuvo. Sin embargo, también comió. ¿Y qué le había dicho Dios? Que el día que comieran iban a fallecer. Él respondió, ¿pero quién era el responsable? Era Adán. Él respondió, era el hombre que había dicho que Dios le había dicho en Génesis, hagamos al hombre a imagen y semejanza y que tenga dominio sobre qué, sobre todo. El responsable era Adán en ese momento y tuvo la oportunidad de decir que no, pero en su concupiscencia, en su libre albedrío, dijo que sí o comió. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos la capacidad y la conciencia de decir que sí o que no. Por eso dice que en yugo desiguales la carga es pesada. Porque si yo quiero ir a la iglesia y el otro no, y me dejo convencer, estoy haciendo exactamente lo mismo que Adán. Aleluya. Exactamente lo mismo que Adán. Me estoy negando a recibir el fruto de Dios. Aleluya. Entonces, tú tienes la capacidad, tú no dependes de tu pareja en ese momento. Tú tienes que acercarte a Dios, independientemente de que Él no quiera ir a la iglesia. Así es. Tú no vas a cambiar a un ser humano. Amén. Tienes que pedirle a Dios que haga el cambio que tú deseas en esa persona. Amén. En tu humanidad no tienes esa condición. No puedes. Tienes que llenarte del Espíritu y pedirle a Dios que obre en tu favor en ese sentido. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, los días de nuestra vida. Porque automáticamente salimos del diseño de Dios. Estamos obedeciendo a la simiente del mal. Cuando no caminamos,
estamos caminando fuera del regalo que Dios nos tiene. Y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto. Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Cuando hiciste caso a tu mujer, ¿a quién está hablando? A Adán, quien tenía la potestad de decir que no. Pero dice, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibió comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelva a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a Eva, lo llamó a su mujer Eva, porque sería la madre de todas las descendencias, de todos los seres vivientes. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. A pesar de también nos vistió. A pesar de nosotros caminar fuera del diseño de Dios, todavía el amor de Dios nos cubre. Amén. Aleluya. Porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es inmesurable. No tenemos cómo medir el amor de Dios, a pesar de nosotros no caminar bajo su diseño, bajo su obediencia, bajo el gobierno de Dios. Amén. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Eso es Dios que está diciendo eso. Que el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene el conocimiento del bien y del mal. Entonces yo le pregunto, ¿por qué le echamos la culpa a Dios de todo lo malo que pasa? Si tenemos el conocimiento del bien y del mal, si tenemos la capacidad de hacer lo bueno, pero decidimos hacer lo malo. ¿Por qué? Y dice, pues tiene el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también toma del fruto del árbol de la vida. A pesar de, fíjense la analogía de ese versículo, que la simiente del mal fue tan mezquino que ni siquiera le dio a comer del fruto, no le dijo come del de la vida. Porque el simiente del mal todo es destrucción, todo es maldad, todo es mentira. Pudo haber comido de la vida y no conocer el bien y el mal, pero aún así estaba desobedeciendo a Dios. Pero le dio a comer ¿de cuál? Del bien y del mal, porque de ese perecerían. Esa es la realidad. Por eso dice el apóstol Pablo en su lucha contra Satanás y el pecado, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer. Nuestra concupiscencia siempre nos arrastra a hacer lo que no debemos hacer. Por eso le digo, si no tenemos llenura del Espíritu Santo, es difícil luchar contra nuestra naturaleza antigua. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Dios sabía que si no ponía eso, volvían para atrás. Esa es la realidad. El ser humano siempre va a buscar su beneficio personal. Si esos dos querubines no hubiesen estado ahí, si hubiesen comido hasta el tronco, porque sabían lo que venía después de eso.
Les hablo de esta historia o de esa realidad de Génesis, porque es lo que a mí me impactó en mi matrimonio. Porque yo reconocí en ese momento cuando me hablaron de donde había salido la mujer, de donde yo procedo, de las condiciones que Dios había puesto, que yo no estaba obrando bien, que yo estaba caminando fuera del diseño de Dios. Y mi mayor anhelo hoy en día es caminar bajo el diseño de Dios. Porque yo quiero que mis hijas el día de mañana se casen con un hombre del diseño de Dios. Yo no quiero que mis hijas se casen con un hombre del diseño de la humanidad. Para que ellas puedan ser felices y yo poder estar tranquilo, deben de ser del diseño de Dios. Por eso debemos traer a nuestros hijos. Y lamentablemente nosotros no tuvimos esos valores inculcados en nuestras casas. Pero no porque fuera culpa de nuestros padres. Porque si vamos a buscar fácilmente llegamos nuevamente hasta donde Adán. Porque la humanidad, cuando Adán cometió ese pecado que nos alejó, cada vez nos alejamos más. La humanidad ha creado fundamentos falsos. Ha creado doctrinas bajo las cuales nosotros hemos existido por años y por eso vemos las cosas normales. Yo tengo un amigo que me dijo, como le estaba comentando ahorita, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? Si yo no le hago mal a nadie, yo no cometo, y él tiene situaciones en su matrimonio, espero que me esté escuchando. Y la realidad es que si tú debes 1,000 pesos y tú pagas 10, 100, 20, tú estás pagando. Pero si tú de los 1,000 pesos solo pagaste 800, sigues debiendo. Aún estás debiendo. Y el estándar de Dios para el hombre y para la mujer no tiene deuda. Aleluya. No tiene deuda. El estándar de Dios para el hombre y la mujer es la obediencia. Y con ello lleva el tú aceptar a tu pareja como es. Y entre ambos poder limar perezas. Porque nadie es perfecto. Porque venimos de una herencia pecaminosa. Así es. Entonces por eso le hago esta historia, porque si no conozco mi historia, voy a repetirlo, y mis hijos lo repetirán, y los hijos de sus hijos, y el deseo, o que Dios puede impactar con estas palabras, su vida, su generación, las descendientes de ustedes, hasta que la trompeta vuelva a sonar. Cuando la trompeta suene, todos nos reiremos y no tendremos miedo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, y de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos somos pecadores. Y la única manera de nosotros luchar contra ese pecado es aceptando a Dios y reconociendo a Jesús como nuestro único Salvador. Amén. En 1 Corintios 15:22 dice, el hombre natural nace, crece y se reproduce. Pero el Hijo de Dios muere en la carne y vivirá eternamente junto al Padre Celestial. Amén. Ese es el hombre que queremos. Ese es el hombre que deseamos ser. En otra versión dice, pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Amén. Como Adán trajo muerte, Dios en la cruz trajo vida eterna. Dios trajo vida eterna. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Usted viene de una herencia pecaminosa. El hombre desobedeció a Dios. Pero Dios mandó a su Hijo unigénito para salvarnos. Y tomó su vida y la entregó por nosotros en el madero. Ninguno de nosotros posiblemente estuviéramos dispuestos a hacer ese sacrificio. En el rol de la pareja, que es realmente, por eso quería hablar de esto, para poder hablar de los roles de la pareja, la mujer, miren lo que dice Efesios 5:21-24. Sométanse uno a otros por reverencia a Cristo. No dice por reverencia al hombre.
por reverencia a Cristo. Esposa, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Cuando la mujer es obediente, y con esto estoy diciendo que tiene que andar detrás limpiándole los zapatos, que es una esclava en la casa, no lo hace por reverencia al hombre, lo hace para Dios. Y cuando logramos entender eso desde el lado de la mujer, el camino es un poquito menos dificultoso. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. Y dice, el diseño de Dios para la familia funciona si todos los miembros de la familia entienden el diseño de Dios. Si en la casa hay un solo que tiene el diseño, es cuesta arriba. Por eso habla de yugos desiguales. Porque dos personas razonando diferente es difícil que puedan lograr que puedan entrar en el razonamiento. Esto se dificulta aún más por el orgullo y la rebeldía de la naturaleza humana con el que nacemos. Además, todos los argumentos que el hombre hoy en día ha construido como fundamentos basados en una sociedad que él ha creado el hombre. Estos principios lo ha creado el hombre. Y otra es que muchos esposos no amamos incondicionalmente a sus esposas. Si yo amo incondicionalmente a mi esposa y mi esposa me ama incondicionalmente, todos los problemas están resueltos. Para mí, lo que es molestoso de ella, yo lo entenderé. Y ella lo cambiará, y viceversa. Pero si yo no amo incondicionalmente a mi pareja, si yo no amo en pleito el día entero, probablemente eso va a reflejar en su vida. Dice, si amamos a nuestros que sus roles fueran más fáciles de cumplirse. Y habla de la sumisión de la mujer. Cuando habla de la sumisión, la persona tiende a malentender el término de sumisión. Y la sumisión de la esposa no implica esclavitud, que su opinión no cuenta, sometimientos a los sometimientos no cuenta, y que también está en la decisión de negarse a cosas pecaminosas. No es una inútil y no es un cero a la izquierda. En Efesios 15 al 20 dice, así que tengan cuidado en su manera de vivir, no vivan como los necios, sino como los sabios. Aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hay una frase de un escritor que se llama que dice o habla acerca de la sumisión. Él escribió un libro que se llama Fortaleciendo el Matrimonio. Miren cómo él representa la sumisión de la mujer. La sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades, recursos, energía a disposición de su marido. Sumisión significa que la esposa cede y utiliza todas las habilidades bajo la decisión de su esposo para el bien de él y de la familia. Significa que se considera como parte del equipo del marido, no es la contrincante del esposo. No es la contrincante de su esposo que lucha contra él, procurando superarlo. No es solo un ser humano independiente que va por su propio camino.
Es una compañera de equipo de su esposo, luchando ambos por el mismo logro. Las mujeres tienen ideas propias, opiniones, deseos, pedidos, anhelos, percepciones que con amor se le pueden transmitir al hombre. Pero la mujer debe saber que todo bueno, alguien tiene que tomar las decisiones en las decisiones finales. Sabes que los miembros de un equipo deben apoyar al capitán a sus planes y decisiones, o no habrá progreso, sino frustración en el matrimonio. Eso es lo que él como una solución. Pero habitualmente en el mundo terrenal las personas ¿qué me quieren dejar dicho con eso? No estamos diciendo que la mujer no tiene derecho a superación, que no tiene derecho a crecimiento, que no tiene derecho a un empleo, pero sí que debe estar bajo la cabeza de su hogar, que es su esposo. Pero si ustedes entienden que es mucha responsabilidad, miren lo que dice el hombre también, porque se va de los dos lados. Efesios 5, 25 al 32 dice: esposo, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se para hacerla santa. Él la purifica, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así el marido debe presentar a su esposa en lo interno, en lo externo, en la sociedad, en todos los lados. Dice: el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. De lo contrario, lo alimenta y lo cuida. Por lo contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es misterio profundo. Esto es un misterio profundo. Y se considera como un castigo. El hombre también debe someterse a Dios y realmente llevar la vida bajo los principios de Dios. Para la humanidad que tenemos es cuesta arriba, pero no imposible. Dice en Proverbios 14:1-3 dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. El que va por el buen camino teme al Señor, el que va por el mal camino lo desprecia. De la boca del necio brota arrogancia, de los labios del sabio, los labios del sabio son su propia protección. Realmente, a lo que quiero llegar es que entiendan que el matrimonio depende de que nosotros pongamos a Dios en nuestra vida. Si nosotros no ponemos a Dios en nuestra vida, es imposible que camine. Por eso dice en Eclesiastés 4:12: uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe tan fácilmente. Si nosotros no ponemos a Dios en nuestro matrimonio, difícilmente podamos cumplir con el cometido que Dios ha puesto para nosotros. Y ya para terminar, que sé que es larguito, dice en Efesios 2:10:
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En el libro de Efesios, de 2:11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo de forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. En Kainos, como su nombre dice, casa de restauración, de eso se trata, de que sigamos el modelo de Dios. Y le pongo un video para que vean las distintas familias de Kainos, que esa es nuestra base. Bueno, esa es nuestra intención como casa.